Decía yo, a mí me gusta mucho viajar y me gusta conocer lugares que a mucha gente les gusta conocer. Te voy a decir qué pasa. No sé si ustedes vieron una película que se llama La muerte en Venecia. Es una película que ocurre entre un grupo de turistas que están en Venecia y que hay una pandemia y entonces no pueden huir de allí. Y pasan cosas que son totalmente absurdas y una película es una mierda. Pero los turistas iban a la playa con sombrero, corbata, los niños de marinerito, y cuando levantaban la voz, la abuela les daba un surriagazo así con el paraguas, y los niños ya quedaban quietos. La abuela venía, por supuesto, con cuello vuelto y un sombrero como una antena parabólica. Esa era la abuela. Para eso servía la abuela. Y los niños quedaban así, como santos de iglesia, seriecitos, porque si no sabían que venía el siguiente surriagazo. La mamá venía muy seria. Luego se llegaba a poner un traje como de primera comunión, pero para nadar. Era gente pudiente, era gente de bien. Era gente con clase, con estilo, con savoir-faire y con dinerito. Si tú no tenías dinero, viajabas al pueblo de junto si te prestaban una bicicleta. Nada más. La gente iba por el mundo a cultivarse y a sufrir de su spleen. Les daba mucho el spleen, que era una nostalgia sin sentido. Dejaban propinazas, unas propinas gordísimas. Y ahora, con el avión las cosas también mejoraron, hay que negarlo. ¿Quién se podía pagar un vuelo de México a París? O de Madrid a Nueva York o a Washington. 20 millonarios que hicieron su fortuna traficando alcohol en tiendas de ropa, cosas así. 20. Venían a Madrid, los veía uno de traje con la pipa, la mujer atrás con los dos niños vestidos en punta en blanco. Se venían al pueblo, lo admiraban al pueblo como si fueran las pirámides de Egipto y dejaban propinas. Y miraban las iglesias. No sabían mucho de qué era el tema, pero y dejaban propina. En 1974 hubo 421 millones de pasajeros en todo el mundo, de avión. Y no eran turistas, la mayoría eran gente que viajaba por cuestión de negocios. Hombres de negocios, mujeres poquitas. Hombres de negocios. O turistas ricos como Ava Gardner y Ernest Hemingway y gente así que también podía pagarse hotelazos y toda la cosa. En 2014 viajaron 3.210 millones de pasajeros de avión y la mayoría eran turistas. La mitad del planeta. Ok, entiendo que no es que la mitad del planeta vuele, la mitad del planeta no, algunos vuelan mucho y la mayor parte del planeta sigue sin volar mucho, ¿vale? Pero es plebe que vuela. Son los aldeanos, como usted y como yo. Son el turismo masivo del que oímos tantos horrores. Miren nada más eso, es un guía turístico delante de la Mona Lisa que se ve atrás así, con millones de personas que quieren tomarle una foto a la Mona Lisa, como si no pudieran conseguir una foto en internet. Pues que quieren su foto de cuando ellos estuvieron allí, para certificar que estuvieron allí, porque han logrado viajar hasta París, pagar la entrada al Louvre, que no es tanto, son 15 euros, y estar frente a una obra famosísima que no saben ni por qué es famosa, porque hay obras mejores afuera. Esto hay que decirlo también, del propio Leonardo. Son turistas que vienen, miran sin entender mucho a veces van informados, pero no, en general no. Se ríen de la gente del pueblo, se comportan como gabernarios, van todos de shorts y sandalias, guaraches o zapatillas deportivas, o sea, de tenis deportivos en el mejor de los casos, y una camiseta que puede ser la de Roche o puede ser una camiseta de la tienda de la tienda de hot dogs de su tío, que en realidad es un carrito con el que anda por Detroit. Traen una gorrita y algunos hasta la de Trump. Pocos de esos viajan menos porque les gusta Estados Unidos mucho.
todos igualitos, no más falta que se pongan a bailar así como un baile folclórico, ¿no? Y son un montón. Tú entras al Louvre y aquello es, madre, pero toda esta gente, ¿de dónde salió? No tienen casa. ¿Qué pasa? Museo Británico, no saben lo que están viendo. No saben lo que están viendo. Pero eso sí, los apartamentos estos de Airbnb y esas cosas, apartamentos turísticos, joder, son unos búfalos de agua en estampida, es lo que son. No saben cuidar nada. Luego van con la gente del pueblo y les encienden un encendedor, un mechero, a ver si, ¡ay, mira, se hace fuego! Yo mismo, mi vida habría podido ir a París si no es por un departamento en Airbnb, ni a Roma, ni a Londres 2 veces. Ni siquiera la boda de una amiga mía en Cádiz, fíjate, porque los hoteles estaban carísimos. Pero cuando conseguimos un departamentito de estos que en verano tienen mucha demanda y en invierno ni su tía los quiere vivir en ellos, entonces pues ahí nos quedamos unos amigos y yo. Y los que se quejan de este turismo masivo no van a hoteles de 4 estrellas, no viajan en business, no van todos los días a la Riviera a tomarse algún cóctel complicadísimo y a comer algo de eso que cuesta 120 euros el plato y queremos 4. Los que se quejan son los mismos que hacen turismo masivo. Te voy a decir qué hacer. El turismo masivo se debe educar, el turismo masivo se debe informar, el turismo masivo se le debe pedir que se comporte y que utilice y que se ajuste a ciertas reglas, y eso lo veo cada vez más en los lugares que visito, donde a la gente se le indica que esto no es el corral de tu tío el que cría cabras. Es decir, evidentemente hay mucho que hacer en cuanto a la educación de la gente, pero no es glorioso que toda esta gente pueda viajar y ponerse frente a la Mona Lisa y tomarse un selfie con ella y decir esto no es patrimonio de unos pocos, sino es patrimonio de todos. A mí me parece maravilloso, me da un gusto. Hace un mes estaba yo en el Louvre con mi hijo, quería su foto con la Mona Lisa, logramos ir hasta el frente, entonces un colombiano decidió que me empujaba. Como le dije, chico, el problema es que yo aprendí a empujar a los 5 años. Hice física, entonces no me vas a empujar. Entonces aguantó a que terminara yo de tomarle sus fotos a mi hijo en la Mona Lisa y que mi hijo la viera. Y ya habíamos hablado de lo que significaba y tal. Y ya nos fuimos, entonces ya puedes pasar con tus 25 de familia que traía el colombiano, incluido el carrito del bebé, entre esa marabunta de gente, el carrito del bebé, para que pudiera tomarse también él su selfie con la Mona Lisa. ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que tanta gente que antes estaba condenada a vivir entre los confines de su pueblo, de su ciudad, de su barrio, de sus posibilidades limitadas, hoy pueda viajar barato y disfrutar eso? Si no sabe qué es, ya se enterará. Debemos enseñarle, debemos educarle, debemos hacerle videos de YouTube para que sepa qué es lo que está viendo, por qué la Catedral de Amiens es maravillosa, o por qué es importante el Coliseo Romano, o por qué cuando está viendo los museos capitolinos y se encuentra con un cuadro maravilloso, ¿quién lo hizo y por qué es importante y por qué está allí y por qué se lo robó el Vaticano? Pero bravo, porque todas esas personas, porque todos esos aldeanos, villanos, gente sin formación, sin cultura, sin presencia, sin savoir-faire, puedan hacer suyo el patrimonio de todos. Que hay que cuidarlo y que hay que decirles en los museos que no puedes hacer ciertas estupideces, porque eso tiene que durar de aquí a los siguientes 10,000 años de ser posible, es otra cosa. Pero esa es responsabilidad de quienes también se llenan de dinero con ese turismo masivo.
Y a ellos es a los que hay que exigirles ante todo que pongan las reglas y la suficiente gente para que cuide el patrimonio de todos, pero la idea de volver al... ¿Qué es lo que hay detrás de la crítica al turismo masivo? La idea de volver al turismo elitista de la muerte en Venecia no me parece aceptable y por eso digo, viva, y viva muchas veces el turismo masivo.